Muy buenas a todos y bienvenidos a Frozen Frame. Yo soy Rafa Rodríguez y hoy me acompaña Marta Salvador Tato. Marta es distribuidora cinematográfica en Distribution with Glasses. Me ha costado un poco decir este nombre, Marta se está riendo al otro lado del micro. Ella es la intermediaria principal entre directores, productores, festivales y distribuidores. Algunos de los cortos que ha distribuido son Un día en el parque, de Diego Porral, nominado al Goya a Mejor Corto de Animación en 2018, que sigue disponible en Filmin y que lleva dando vueltas un montón de años. Ava, de Mabel Lozano, ganador del Goya Mejor Corto Documental en el año 2024, y Mi Zona, de Cristian Beteta. Os sonará el nombre de Cristian porque se ha pasado también por aquí, tenéis su podcast disponible. Este cortometraje de Cristian ganó, entre muchos otros premios, el Mejor Corto Internacional en el Festival Buenos Aires Rojo Sangre en el año 2023. Y yo creo que voy a parar con el currículum, Marta, porque si no, nos estamos aquí hasta Navidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar aquí. Tienes un currículum muy bestia, tienes un nombre de distribuidora muy difícil, que creo que lo haces aposta para que los que tenemos este inglés macarrónico, digamos, Distribution with Glasses, de la peor de las maneras. Para cuando me invitan a sitios, para que la gente lo diga. Qué sinvergüenza. Muchas gracias por venir, ¿eh? Tú eres ya una asidua de mis proyectos. Has pasado por el canal de YouTube, has pasado por el primero de los podcasts que hicimos, has pasado por los directos y ahora estás aquí en formato audio para Spotify, iVoox y Google Podcast. En formato audio, pues feliz siempre de que me llames para tus proyectos que siempre me gustan mucho. Muchas gracias. Eres un amor de persona, la verdad. Hoy nos toca hablar de cine, pero me gustaría que antes de ponernos a hablar de peliculitas, pues contaras cómo es ser distribuidora. Porque este es de estos roles que la gente no conoce. Y antes hablábamos de que a mí me gusta hablar de que los roles estos económicos que giran alrededor del mundo del cine, como es la producción, la distribución, muchas veces se interpretan como que son simplemente agentes económicos que dan vueltas, pero al final tú tienes un punto de vista muy creativo de lo que mueves, o sea, no coges cualquier cortometraje. Entonces me gustaría que hablaras un poco de en qué consiste a lo mejor la distribución para que la gente lo entienda en plan 4 frases, que creo que con la misma palabra se entiende, pero cómo te enfrentas tú a la distribución y qué tipo de política tienes, si tienes algún tipo de política detrás de ello. Bueno, pues ser distribuidora, para empezar, es una cosa muy bonita, tengo que decir, lo cual es una cosa, creo que muy positiva de decir de tu propio trabajo. Nada, yo básicamente lo que hago es acompañar. Entonces, pues como en cualquier camino, tú quieres acompañar a gente que te interesa. Entonces, la política que sigo desde la distribuidora, pues sencillamente es, básicamente, y en un primer lugar, encontrar proyectos que me interesan, pues siempre lo digo, primero como espectadora, porque yo antes que cualquier otra cosa soy espectadora. Entonces, lo primero es encontrar proyectos que a mí me gustaría ver sentada en la butaca de un festival, que es el circuito en el que yo me muevo. Luego, bueno, pues hay otras logísticas y otras cosas que te pueden hacer tomar las decisiones de si puedes acompañar o no un corto. También en el caso de Distribution with Glasses, la distribuidora de nombre terrible, la idea es mantener un catálogo pequeñito, como no ser una agencia que trabaja de forma masiva, sino hacer las cosas pues de manera un poco cercana, tanto con los creadores como con los festivales. Entonces, bueno, luego entran también otras dinámicas internas de intentar hacer que de manera interna el catálogo que yo represento, cuando hablo de catálogo me refiero al conjunto de obras que yo represento, tengan cierta coherencia, representen ciertos valores, incluso que las obras que yo represento no se peguen entre sí, no se hagan competencia directa, para yo poder presentar como, cuando hablo con festivales, un catálogo amplio, variado y no con obras que, pues eso, ¿no? Que sean como, que yo misma sea mi propia competencia dentro de lo que tengo que ofrecer a un programador o a un festival cuando hablo con ellos. Y nada, y eso es, pues mi trabajo es que confíen en mí para que esas piezas con las que trabajo encuentren un caminito en el mundo de los festivales, que en el caso además del cortometraje, que es principalmente el tipo de obra con el que yo trabajo, también con algunos largometrajes, pero sobre todo con cortos, pues en el caso de los cortos, los festivales son ahora mismo
la principal ventana de exhibición, porque Mm. luego después pues hay algunas plataformas que compran o programan y demás, pero bueno, al final el sitio donde tú vas a ver cortos y además programas de cortos con curaduría y demás son los festivales. Entonces, pues eso, me toca ser un poco el enganche entre un lado y otro. Muy bien. Como Vaya que... chapa, ¿no? No, perfecto, perfecto, porque ha quedado clarísimo. Ya como curiosidad mía personal, ¿tú también Sí. entonces tienes contacto directo con plataformas? ¿O la distribución se limita a festis? Claro, en mi caso, sí hay agencias que sí que establecen este contacto. En mi Vale. caso, considero que esa parte de la distribución correspondería más a como a una fase posterior al del circuito de festivales, que casi enlaza más con lo que llamaríamos ventas. Un agente de ventas. O claro, eso es un agente de ventas, una distribuidora de un perfil más comercial. Entonces, en mi caso, me centro solo en el circuito de festivales. Es verdad que algunas veces sí que tengo contacto con plataformas porque las plataformas contactan conmigo interesándose por cortos, pero siempre ha sido porque los han visto en un festival o porque han llegado a él a través de otro sitio y son ellas las que dan ese primer paso interesándose por una pieza determinada. Es Muy decir, bien. no soy yo la que establece ese contacto porque eso pertenece como una fase posterior al trabajo que yo hago. Vale, perfecto. Bueno, queda claro. La curiosidad ya la tengo yo liquidada. Para todos aquellos que nos escucháis en Spotify, iVoox y YouTube, pues cuando vayáis a algún festival de cine y os encontréis con algún cortometraje, bichead ahí en esa lista de nombres, porque a lo mejor es uno de los cortos de Marta. Así la tendréis localizadita para que veáis qué es lo que mueve. Hoy hemos tenido que hablar de cine, no vamos a ponernos muy técnicos en cuanto a distribución y todo esto. Tenemos un podcast dedicado a ello, quien quiera recuperarlo. Está por ahí. Está por el internet, si la buscáis a Marta os saldrá en YouTube. Vamos a hablar de pelis, que tú evidentemente te tienes que inflar a ver constantemente proyectos y aparte tienes un rol importante, que es decidir. Tienes que decidir que no entra, ya decías tú, por competencia, digamos, dentro de tu propio catálogo, o simplemente cosas que a ti te cuajan más o te cuajan menos. Entonces, Claro. yo creo que puedes llegar a diluir cuáles son esos 3 elementos que tú consideras que hacen que un corto o una peli sean un buen corto o una buena peli. No sé en qué te Pues, fijas. mira, te diría que lo primero de todo es el ritmo. Vale. Cuando digo ritmo, no necesariamente hablo ni de rapidez ni nada por el estilo. De hecho, me gustan mucho estas pelis, ¿sabes? En las que la gente dice, aquí no pasa nada. Ese tipo de pelis me suelen interesar bastante porque soy bastante contraria a la idea de que no está pasando nada realmente. Pero me tiene que interesar un ritmo que sea coherente y constante. Y el ritmo creo que es lo que hace que a lo mejor una peli de 3 horas se te quede en nada y un corto de 10 minutos se te haga larguísimo. No sé muy bien cómo explicarlo mejor. Seguro que hay una definición mejor para todo esto, pero sí te diría que el ritmo es como lo que, no sé, lo que más influye en que me pueda traer o no una peli de cualquier duración o género. Y luego te diría, y además esto es una cosa en la que pienso bastante últimamente, como cierta honestidad con lo que estás proponiendo. Vamos a ver cómo explico esto. Además es que últimamente estoy viendo como muchos debates en torno a ciertas presentaciones de películas, que son algo que parecen renegar de lo que son. Esto pasa mucho también en el género de terror, ¿no? De repente ves una peli de terror y su propio director, cuando lees una entrevista suya, porque te interesa saber, yo qué sé, qué género es esa historia, dice, bueno, yo no creo que esto sea una película de terror. Y tú dices, tío, pero ¿cómo no? ¿Cómo que no es una película de terror? Abrázalo y abrázalo con orgullo porque es lo que has hecho. Y si es lo que has hecho es porque es lo que tenías que hacer. Entonces, dentro de eso, cuando hablo de honestidad en una peli, es que se comprometa con la propuesta y vaya con ella hasta el final. Sea como sincera, ¿no? Tampoco sé si esto se entiende muy bien porque son como ideas así. Y el tercer elemento, es que esto lo estuve pensando, no es tan fácil de responder, ¿eh? Ya. Pero creo que el tercer elemento es una cosa tan banal como que me divierta. Vale.
Y cuando digo me divierta, claro, igual el verbo divertir te lleva a comedia o tal, no tiene por qué ser así, o sea, te puede divertir un dramón en el sentido de que te puedes enganchar completamente a la historia pero sí, esto parece bastante obvio, ¿no? O sea, a todos nos gustan las pelis que nos divierten, pero, o sea, cuando hablo de pelis que me divierten me refiero sobre todo a una película que provoca algún cambio en mí. Y este cambio, el cambio que más valoro es que se termine la película y me apetezca hablar de ella. Por eso siempre me gusta ir al cine acompañada o ver pelis que a lo mejor sé que está viendo otra gente que me interesa, porque me gustan mucho las conversaciones. Si sales de una película y dices, bueno, vale, bien, vámonos a tomar un café, pues puede ser que está bien, o sea, que también hay películas que están para eso y está bien, pero mira, casi voy a cambiarlo de divertir por una peli que me dé ganas de hablar de ella después. Vale, perfecto. Eso, Yo había no sé. apuntado emoción, que al final es un poco lo que has explicado de que aunque sea un drama, pues eso, que te mantenga el interés, pero mira, el interés, el hablar de ellas, me parecen tres buenos elementos. Has hablado del ritmo, para empezar, que como decías, puede venir de un tipo de montaje, de un tipo de guión, de un tipo de historia. Eso es. El ritmo es una cosa dificilísima porque al final es la herramienta para captar el interés. Y si no te interesa eso... ¡pua! Y ahí tenéis un papel increíble los montadores. Que Sí, pero también si no hay un ritmo interno, hay muchas veces que el montaje tú puedes pasar de frenada. Puedes no ser honesto con la propuesta y montar Bien. una peli de una forma muy publicitaria, para que nos entendamos, Vale, sí. muy estimulante y que al final sea pues como una montaña de estímulos, pero que no te esté explicando nada porque no hay un ritmo en esa narración. Entonces, Ya. sí que es importante el montaje en cuanto al ritmo de lo que estás viendo, pero yo creo que hay algo que tiene que estar en la propuesta ya directamente desde set y desde guión. Sí, por supuesto. Por supuesto, pero no sé, bueno, no lo sé, claro, aquí controlarás tú mucho más que yo, pero sí que tengo la sensación eso, ¿no? De que la gente valora, pues si hablas de ritmo, valoras mucho, pues eso, el guión y demás, y te olvidas de que ese ritmo también está conseguido de la mano de la persona que después se ha enfrentado a todo el material, que sí, que efectivamente tiene que tener, o sea, la propuesta tiene que tener algo, porque si no eres un montador, no un chamán que pueda hacer milagros. Exacto. Pero bueno, que también es un papel importante en eso, que... Sí, hay películas que yo creo que son inconcebibles sin el montaje. O sea, Eso es. creo que se piensan desde el montaje. Me viene, es que soy muy pesado, porque en este podcast he dicho las mismas referencias, pero es que al final el cine es una cosa emocional y cuando algo te llega no puedes parar de hablar de ello. Baby Driver es una peli que es de montaje, desde el primer punto que pusieron en el guión. Seguramente si la ves de forma aislada es una buena peli, pero es que no puede ser una peli si no la montas. Y esa peli pide ese montaje. Entonces, claro, ese ritmo que tiene esa peli es súper claro desde montaje. Pero hay películas de Martin Scorsese, por ejemplo, que el montaje no viene de... No sé, me viene Goodfellas. El montaje no viene del montaje. El montaje viene de las interpretaciones y de la dirección en esa peli. Sí, bueno, es que hay pelis, además, justo yo creo que Scorsese es un poco un director que trabaja con el montaje un poco en la cabeza, ¿no? Es decir, bueno, no sé. Con el ritmo. Trabaja con el Claro, ritmo. claro. Eso es, o sea, que ya tiene estas cuestiones en la cabeza y las tiene en cuenta y efectivamente consigue insuflárselas a la película ya desde un momento mucho anterior que cuando de repente llega lo filmado a montaje. Son como compositores a nivel musical, que a lo mejor está como mucho más claro, porque entendemos que las canciones tienen una intro, un verso, un estribillo, un verso y acaban, la estructura clásica. Y en el cine a lo mejor no tenemos tan interiorizado el tema este de la estructura, pero yo veo Kill Bill y veo a Tarantino llevando el tempo. Lo veo como llevando la batuta, ¿sabes? En una orquesta. Y hay el momento de bajón, cuando muere Renishi, pero hay el momento de tralla y ahí es otro tempo. Y eso si no lo ruedas, es difícil construirlo en montaje. Pero sí que es verdad que el montaje, si no lo construyes en montaje, eso no sirve de nada.
Total, total, sí, sí. Pero así el ritmo es clave. Y el ritmo va con la vida, ¿eh? Cuando nos hacemos mayores yo creo que estamos mucho más abiertos a ver, pues a ver a Setacul y que nos pongan planos de 10 minutos. Yo es que soy mucho de eso, la verdad, no tengo quejas a ese respecto. A mí si lo que me das tiene cierta coherencia dentro de los códigos que estés manejando, como poco me interesa. Luego ya puede ser que sea una peli para mí o no, que eso siempre pasa. Claro, no todas las pelis son para todos los espectadores. ¿Qué rollo? Sería eso. Y Pero evidentemente está guay que la gente juegue con el ritmo también, que de repente una peli muy lenta vaya muy, muy rápida, sea muy precipitada en su final. Si sí tienes... que te deja un poco despistado, ¿no? Que sea... Claro, claro. Tampoco no... El ritmo no es una cosa, creo, que tenga que ser muy, muy cerrada. Aunque se entienda así porque por los tropos de los géneros tienen cada película su ritmo. Sí, fíjate, no está... Claro, cuando lo dije, no... Estaba pensando en una cosa como mucho más simple. Claro, lo que tú planteas tiene toda la lógica. Estaba pensando en una cosa tan tonta como que funcione. Pero de verdad que esto yo es una cosa que veo mucho en, pues eso, en cortos, efectivamente, que es lo que decías tú, me llegan muchas propuestas, entonces veo muchos cortos y es cierto que pasa a veces que te llega una propuesta, un corto, 10 minutos, o sea, 10 minutos se te pasan en nada. Pero claro, con un mal ritmo de repente 10 minutos se hacen eternos y es problema de eso, de que no ha encontrado la manera de un beat, ¿no? Sí. Para contar lo que te está contando y no incluso no lo tiene claro y entonces no ha experimentado por ningún lado ni ha hecho ninguna propuesta clara y eso al final se acaba notando. Hay mucha musicalidad dentro del cine y... Hombre, claro, total. Yo hasta cierto punto soy partidario de, aunque no haya banda sonora, montar con metrónomo en algún momento puede salvarte la vida. Montar con metrónomo. Montar Ay, qué con cosa más metrónomo. bonita. Porque de repente no sabes dónde va el corte y el metrónomo te lo marca. Y a lo mejor ha sido una cosa que no es que esté montado todo a negras para que nos entendamos. Pero sí que hay algo ahí que mantiene una estructura y mantiene un ritmo y una musicalidad dentro de la narración que es lo bonito del cine. Porque eso no lo tiene ni la literatura ni la pintura. Claro. O sea, no tienen esa cosa porque no tienen como espectador te están guiando constantemente en el cine, que es lo bonito. Puedes jugar con el foco, puedes jugar con la composición de los planos, con el montaje, puedes jugar con tantos elementos para guiar al espectador que en un cuadro no, tú te paras ahí y te lo miras a tu ritmo, como quieres, cuando quieres, el libro igual, la canción evidentemente, ahí sí que va aún más marcado. Pero yo soy partidario de trabajar el ritmo desde el montaje con metrónomo. Es una Se cosa... me ha quedado ahora en la cabeza una idea preciosa de una cabina de montaje llena de metrónomos. Yo creo que Walter Murch... Y alguien vuelto loco dentro. Yo creo que Murch alguno de estos lo hacía, segurísimo. Luego has hablado de la honestidad, que ha sido como una cosa que has comentado un poquito por encima, pero que es mega básica y es raro. Es eso lo que decías tú, los directores que reniegan un poco de sus hijos y luego los que quieren hacer algo, que no me parece mal, ¿eh? Los que quieren hacer algo yéndose lejos de eso. Me viene mucho Ari Aster con Midsommar, hacer una película de terror huyendo de los géneros, pero al final él es honesto con la propuesta. Él está haciendo una peli de terror. Claro, uy, pensé que ibas a criticar Midsommar y vamos a tener un problema aquí. Mi peli favorita de Aster con diferencia. ¿Ah, sí? Yo soy más Team Hereditary, pero bueno, está bien, está bien. Las dos Españas. Las dos Españas. Pero sí, es como, no sé, si empiezas a hacer algo, porque ya te digo, lo pienso bastante estos días con algunas declaraciones, bueno, de... Pues eso, gente que rueda series que de repente dice que no es una serie, que es una película, gente que rueda musicales que dice que eso no es un musical, que es otro. ¿Por qué no? O sea, si te metiste a hacer eso, ¿por qué no lo abrazas? Es que es lo que querías hacer. Es cierto que esto que estoy comentando ahora son cuestiones extracinematográficas. O sea, yo ahora estoy hablando como de declaraciones de directores hablando de sus propias obras. Luego, también a nivel interno, es como que a lo mejor una peli empieza con una propuesta y de vez en cuando se desmarca, como que no se compromete del todo con lo que plantea o con lo que tú tienes la sensación, esto es una cosa muy abstracta, yo lo sé, pero con lo que tú tienes la sensación de lo que el director realmente quiere hacer. Pero eso se acaba diluyendo en la peli, yo creo. O sea, últimamente yo estoy viendo propuestas que
que estoy a tope con eso, no tiene, una peli que no tiene género. Yo estoy a tope con eso. Ah, no, yo también. Sí, Ver total. estas películas que son una mezcla de thriller, drama, terror, todo a la vez en todas las partes, para que me entiendas. O sea, una peli loca en ese aspecto. Pero claro, eso lo que hace es que, como es a veces tan poco binario o tan poco concreto, que luego el mensaje tampoco no queda muy claro de la peli. Sí, ¿no? Entonces a veces son apuestas formales que como no se ha apostado al 100% por algo, no acaban de cuajar del todo, y en cambio luego ves una peli de terror y el director dice, he hecho una peli de terror, y te presenta un slasher y es lo que es, y es lo más honesto del planeta Tierra, porque él viene a jugar a un juego y es ese. Claro. Entonces hay veces que a lo mejor los que entran en ese juego de ser un poco abstractos y no lo hacen de forma honesta, se queda como en una moda. Sí. O sea, yo creo que a lo que tú te estás refiriendo más es como a algo más cercano a la hibridación, ¿no? A esto de no me quiero... Sí, yo estoy a tope con eso de la hibridación, pero Claro. cuando quieres hacerlo. Claro, es que yo también, o sea, yo estoy... Quiero decir, no creo nada en las etiquetas, fíjate, y te lo digo yo, que yo trabajo muchísimo con etiquetas, que al final todos los cortos tienen que ir etiquetados de una diferente manera y tal, pero todo lo que sea como diluir las etiquetas, mezclar cosas, irte por un lado y luego irte por el otro, a mí me encanta. Y normalmente cuando eso sucede, cuando eso sucede de forma clara, es porque esa es la propuesta. Ahí está el y tema. yo, claro, o sea, yo a topísimo con eso. Y, por ejemplo, me molesta un poco el término este, ¿no? Súper polémico, de terror elevado. Nosotros que vemos mucho cine de terror. El rollo del terror elevado, ¿no? Que parece que es como... Bueno, nos daría para otro podcast lo del terror elevado, pero que parece que es un término casi peyorativo para un tipo de terror que se hibrida con otros géneros, yo qué sé, con el drama, ¿no? Es como el más habitual. Y en realidad a mí eso me parece súper interesante. No... Sí. O sea, no lo veo nada problemático, al contrario. Y me parece igual de bien eso que igual de bien el slasher que tú comentabas, que yo sé que me siento y voy a tener hora y media de sangre y tripas. Y Pa'lante, feliz. El tema es que con el terror, y es el último apunte antes de pasar a la siguiente pregunta, para que no nos estiremos mucho, el tema es que con el terror yo creo que lo que ha pasado es que se ha prostituido el género. Y ese es el problema, porque se ha hecho muy mala prensa del cine de terror. Y entonces la gente quiere hacer terror, pero no quiere hacer terror. Sí, como el género más acomplejado, ¿no? Claro, porque es que se ha explotado muchísimo. Es un género que tiene muchos tropos muy claros. Sí. O sea, tú ves una peli slasher de teenagers y es que no hay... Ya la has visto. O sea, sí. Diciendo esos términos, tú ya has visto esa película. Total. En cambio, con el drama, con el histórico, con el biopic, el western es otro género que ha sufrido mucho eso. Están a la par, creo, porque nadie dice he hecho un western. Porque no quieren que se vea que son dos señores en medio del campo pegándose tiros con plano contra plano, cada vez con escala de planos más corta y una música a lo Morricone. No quieren eso. Entonces, ¿qué hacen? Westerns elevados. Hello High Water, películas con este estilo que son maravillosas y son películas increíbles, o las pelis más westerns de los hermanos Coen, pero no son westerns. Son comedias, son cosas con aire de... Y esto pasa mucho con el terror elevado. No dicen que es terror porque es un drama con toques terroríficos. Claro. Y es un poco deshonesto. Seguramente sea lo que dices tú, ¿no? Que tiene asociados tantos prejuicios, pues eso, el terror, el western y tal, que hay como que disfrazarlo de otra cosa. Cuando yo sería más partidaria de decir que no, que yo voy con esto. Claro. Que además, quiero decir que el cine de terror habla de más cosas que de vísceras y tripas desde que existe, no cuando quiere y cuando no quiere, no. Quiero decir que al final es lo que hablábamos, que no hay que tampoco reducir campos como a esto tiene que ser esto y no puede ser ninguna otra cosa. Bueno. Exacto, y aparte del cine de terror. Digo, aparte del cine de terror que tiene 4.000 vertientes. Puede ser juguetón, puede ser macabro, puede ser súper social, puede ser absolutamente de todo. Pero eso, para el podcast del año 2025, en el que hablaremos de cine de terror. Monográfico terror con Marta Salvador Tato.
hemos hablado ya de algunas pelis, hemos hablado de algunos nombres de directores. No sé si alguno de ellos son esos dos nombres, directores, directoras, directoris, porque en principio es directores con catalán, con la E, pero no sé qué va a entender. Personas, seres vivos, Bueno, con personas los dirigentes. personas dirigentes con los que te gustaría ir a cenar. No sé cuáles has elegido. Pues mira, el primero de ellos, el segundo me lo he pensado un poco más, pero el primero no tengo ningún tipo de duda, Vale. que es Jan Svankmajer. Jank. Svanmayer. Jan Svankmajer, mi pronunciación aquí, este señor es de Praga, entonces mi pronunciación aquí puede ser aproximada o Vale, no. lo tengo aquí controlado. Jan Svankmajer. Lo hemos Jan dicho. Ah, ya sé quién es. No, no sabía que este hombre tenía este nombre. Vale. Pues ese hombre con este nombre, difícil de pronunciar, Hostia, como la te, distribuidora. te pega tanto esto, Marta, de verdad, ¿eh? ¿Ah, sí? Me hace muy feliz que me lo digas, la verdad. Muchísimo. Es un, bueno, te diría, o sea, director de cine, animador, artista plástico. Yo te diría que tiene algo de poeta también, porque tiene como unos manifiestos artísticos muy, muy interesantes, muy bonitos. Está así como abrazando el surrealismo. Es un señor ya muy mayor. Cumplió 90 años hace nada. No veas. Y a mí me parece un señor fascinante. Trabaja animación, sobre todo en stop motion, aunque también tiene alguna peli hecha a través de collage. Y es loquísimo todo lo que hace. Es loquísimo, es maravilloso. Su primer largometraje fue una versión animada en stop motion de Alicia en el País de las Maravillas, que es magia pura. Y de ahí para adelante, bueno, aparte de un montonazo de cortos, o sea, si los oyentes googlean el nombre, en YouTube hay muchísimos cortos suyos publicados y demás. Es fascinante. Entonces a mí me encantaría cenar con este señor, Vale. pero no para preguntarle tanto. No, creo que no se me ocurriría mucho que preguntarle. Me gustaría mirar dónde mira, porque la gente así con unos universos propios como tan marcados, tan personales, tan reconocibles, me gustaría saber de dónde le vienen como los impulsos, las ideas, pero no a costa de preguntar, ¿no? Porque cuando tú le preguntas algo así a alguien, y más a este señor que tiene ya 90 años, que habrá hecho 1 millón de entrevistas, debe de tener como los tics de las respuestas ya pensadas, ¿no? Sí. Entonces a mí me gustaría, yo qué sé, verlo. Tiene unos cortos muy bonitos de comensales que se van comiendo sus zapatos, sus platos. Tiene uno que se llama Meat Love, que son 2 filetes que se están pegando el filete, que se acaban liando entre ellos. O sea, entonces me gustaría solo hablar con él para ver dónde van sus ojos, ¿no? Para ver qué es lo que están mirando, en qué cosas se fija una persona así. Muy buen nombre. Aparte, un tío que tiene un cine súper expresionista. Sí, es que Ahí me recuerda un poco a lo que hacía Lynch en sus inicios. sí. Este tipo Estuve de barajando el propuesta. Lynch para esa cena también, pero no lo hice por no ser tan típica. Pero me pasa exactamente lo mismo. O sea, son 2 directores con unos universos tan personales, tan propios, tan reconocibles, tan locos, que creo que debe de ser bonito conocerlos a ellos como personas, más allá del director, porque obviamente no se puede separar la parte personal de la parte artística. Entonces, Sí, estaría guay si voy a saber cenar con que... los 2, los invito a los 2 a esa cena. Estaría guay saber que tiene Jan Svankmajer, si lo decimos bien, en su mesita de noche, que lee por las noches. Eso debe ser una movida. ¿Qué guarda en el cajoncito? ¿Qué tiene ahí ese señor? Qué bueno. Y el segundo... Es que, perdón, solo te iba a decir que es eso de esas personalidades, ¿no? Que, claro, tú conoces en entrevistas o presentando pelis o tal, y dices, ¿y cómo será este señor tomando un café de tranquis? Claro, O por claro. la mañana, según se levanta, desayunando, no sé. ¿Cómo se le ocurre esto? ¿Tiene que venir de algún lado aparte del interior? No sé. Claro, Tiene que ¿cómo estar son sus rodeado de eso. rutinas? ¿Cómo se llega a eso? Qué bueno. ¿Y el segundo nombre que tienes en mente, cuál sería? Bueno, pues el segundo nombre sería Joel Anderson. ¿Vale? Joel Anderson es el director de una película que se llama Lake Mungo. Vale. Claro, Vale. es que en realidad su nombre no suena tanto porque no ha hecho nada más. Bueno, me enteré hace poco de que está vinculado de algún modo a las revisiones de guión o algo así de Late Night with the Devil, pero vamos, como director, de repente
filmó Lake Mungo en 2008 y no se volvió a saber, ¿no? Y además Lake Mungo, que es como una peli tan especial que está como planteada para que tú pienses que es un documental real. Entonces, me intriga mucho. Yo, la verdad, fíjate, a lo mejor por mantener el misterio, pero tampoco he buscado mucho si tiene entrevistas o algo así. Intuyo que no, pero tampoco lo sé, porque me parece como muy misteriosa esa figura, muy atractiva, el hecho de decir, Dios mío, te metiste aquí, sacaste esta película que a mí me parece una maravilla. Y te fuiste. Desapareciste, ¿qué has estado haciendo? ¿Que estás bien? Qué fuerte. Sí, yo he visto ahora que estuvo, parece que pone como productor en Film Affinity o en producción con Late Night with the Devil, la peli que se estrenó hace relativamente poco. El año pasado llegó a España, creo, por Sitges y luego pasó por Filmin. O sea, parece que ha hecho algo ahí. Lake Mungo la vi hace tanto tiempo, pero fue de los primeros falsos documentales que vi, me parece recordar, y me dio miedo por el artefacto. O sea, lo vi y dije, con el cine puedes engañar a quien quieras, tío. Hombre, claro. Es heavy. Y qué bien, y qué maravilla eso. Porque esta peli, no sé de qué año es. Del 2008. La vi, es que yo creo que la vi por esa época. Y era cuando estaba metiéndome como fuerte en el cine. Y dije, esto es poderosísimo. Luego me pasó también con el docu este mitiquísimo de... ¿Cómo se llama? El de los asesinos indonesios. ¿Indonesios? Murder, Death, Koreatown o algo así. No, ¿Puede ser? no. ¿No es el otro de falsometraje encontrado? No, es que este no era falsometraje. Era un documental. Vale. Era un documental de unos asesinos en algún lugar de Asia que el director les ponía una cámara delante y entonces hacían mofa de esos asesinatos que habían cometido. Wow. Hostia, no me sale el nombre. Está en el podcast de... Es que salió el nombre anteriormente y lo estoy hablando con Ramón Tae Galeana o Adrián Massanet. Creo que fue Adrián Massanet el que recomendó esta película. ¡Ay, qué rabia me está dando! Bueno, espero que en cuanto se termine esta grabación me mandes un WhatsApp con ese título. No, como tenemos internet, aparte tú esta película la has visto. Como tenemos internet y esto es un podcast que va sobre la marcha, la película es The Act of Killing de Joshua Oppenheimer. Sí. Es otra peli que te peta la cabeza porque dices, hostia, es fácil manipular, ¿no? Hacer historias con el cine. Y esto me pasó con la peli de Joel Anderson, con Lake Mungo también. Ostras, esta peli, la de The Act of Killing, la tenía súper olvidada, ¿eh? Es una movida. Wow. Sí, no, tengo que recuperar esto. Sí, total. Pues sí, mi sensación con Lake Mungo fue esa de heavy. Es todo mentira. Mira, yo me voy a adelantar a tu tercera pregunta de cuál es la película que siempre recomiendas. Perfecto. Como hila, Marta, como hila. Porque es que es precisamente Lake Mungo. O sea, Lake Mungo... A mí siempre me da un poco de vértigo eso de decir mi película favorita, mi cuadro favorito, mi libro favorito, porque me parece un poco imposible decir algo así. Pero en un top, no sé muy bien en cuál, pero en un top, Lake Mungo está. O sea, es la película creo que con la que más pesada puede llegar a ser. Y si hace tiempo que no la ves, yo te recomiendo que le eches un ojo de nuevo, porque a mí lo que me pasa con esta peli es que la veo mínimo una vez al año. Hostia, te gusta de verdad. Pero porque me apetece verla y porque cuando pasa un tiempo, después de haberla visto, me sucede que no soy capaz de recordarla toda. Solo recuerdo las sensaciones, y el miedo que me provoca, porque sé lo que va a pasar. No es una peli de sustos tampoco, pero las partes así como un poco que te pueden dar un poco más de miedillo, las tengo localizadas o al menos detecto que van a venir cuando la estoy viendo y aún así me resulta aterradora. Siempre, cada vez. Y me quedo luego, después de verla, eso, con esas sensaciones, no sé, como muy genuinas. Tengo que recuperarla, definitivamente. A mí me pasa esto con The Blair Witch. Lo he hecho difícil. El proyecto de la bruja de Blair. Claro, hijo, es que ahí te has liado tú. Sí, no sé. Como tenía el Lake Mungo delante, pues he ido al inglés por algún motivo. Inglés macarrónico. El proyecto de la bruja de Blair. Total. Es esa sensación, ¿no? Ya sabes lo que pasa. Y no hay tampoco, no hay screamers, no hay jumpscares, no hay historias. Es terror máximo, mal rollero,
Me viene la película esta también. Esta, ya me complico de idioma, ya me voy al japonés. Muy bien. Kairo, no me acuerdo cómo se llama el director. Bueno, claro, Pulse es el título internacional. Exacto. Esa película también está en ese top con Lake Mungo. Es increíble. Kiroshi Kurosawa. Eso es. Kairo. Son estas pelis, ¿no? Que dices, no tienen nada más que ofrecerme. Porque una vez las has visto, ya te lo sabes. Pero es la Pero da igual. ambientación, la sensación, todo lo que te genera. Y lo fuerte de Lake Mungo es eso, de que encima es todo falso. Bueno, el proyecto de la Bruja de Blair también, curiosamente. Claro, en ese sentido, Lake Mungo y el proyecto de la Bruja de Blair juegan en esa misma liga de falso documental, ¿no? Sí. En el caso de Cairo sí que estamos ya en terreno de ficción. Pero sí, no sé, creo que en ambos casos está muy bien jugado. Además, bueno, el proyecto de la Bruja de Blair es como, ¿no? Como mítico, como el arranque de algo. O sea, incluso a nivel histórico tiene ahí una relevancia dentro del cine de terror y del cine en general, yo te diría. Sí, casi se puede analizar la película desde un punto de vista antropológico, cuando la segunda parte sí que es real. O sea, la segunda parte, el libro de las sombras, el libro de los muertos, está inspirado en lo que pasó en ese bosque de Blair cuando la gente, después de ver la peli, se le fue la puta olla. O sea que también es bastante loco todo lo que pasó con esa peli. Lake Mungo, para todos aquellos que nos escuchan en Spotify, iVoox y YouTube. Además, sí, es un poco feo esto porque Lake Mungo, en realidad, es muy gracioso porque Lake Mungo, bueno, pues la hemos visto los frikis del cine de terror, ¿no? Que es muy de pues, nicho. La gente interesada en este tipo de cine, pero todos la hemos visto pirata, realmente, porque Lake Mungo no tiene distribución en España y no está disponible en ningún sitio. O sea, yo años después compré a la distribuidora de Reino Unido el Blu-ray, o sea, yo no sé si es Blu-ray o DVD. Bueno, en formato físico. La compré a Reino Unido porque me apetecía tenerla así como rollo coleccionista. Pero es verdad que es una película... Es un poco una película fantasma también, porque yo imagino... No he investigado mucho esto. Yo imagino que tendría su andadura por festivales, pero creo que realmente es un tipo de peli que, al menos a un sector de público determinado, que sí, que a lo mejor es lo que dices tú, que es algo de nicho, pero es que somos un nicho bastante grande ya, ¿eh? La gente, además creo que la gente a la que nos gusta el terror estamos como muy comprometidos con la causa y nos gusta mucho ver cosas nuevas, no sé tú, pero yo veo más pelis malas de terror que de ningún otro género, con muchísima diferencia, porque si es de terror hay algo que me interesa, luego la termino y digo, pues mira, no estaba tan bien como yo quería, pero me apetece verla, porque eso no me pasa con un drama, no me pasa con, yo qué sé, con pelis bélicas. Pero sí que creo que Lake Mungo es una peli que podría interesar pues eso, a mucha gente, y sin embargo eso es una peli un poco ahí fantasma. Se encuentra fácil, sí. Se encuentra en internet, y si a alguien le apetece eso, tenerla en físico, se puede comprar pero eso, tienes que pedirla a Reino Unido, no tiene distribución en España. Qué fuerte. Entonces sí, da mucha rabia esto. Bueno, claro, el tema de distribución en España para largos, también creo que ahora mismo en 2024 tiene que ser una cosa, ¿no? Porque en físico ya la distribución se está limitando a lo digital, entiendo. Claro, yo creo que al final no es lo más rentable, ¿no? Y lo más rápido y bueno, sinceramente, o sea, hay gente que tiene que colecciona casi, ¿no? Formato físico como por amor al cine, pero es verdad. Yo te digo, por ejemplo, pelis en físico que yo tengo muchas menos de las que me gustan, porque o las tengo localizadas en plataformas y demás, o porque no tengo espacio porque vivo en un piso pequeño. Ya. Entonces, sí, o sea, supongo que es la tendencia, pero luego sí que es verdad que eso tiene como un efecto rebote, que es cuando de repente salen ediciones físicas de algo un poco complicado de encontrar o de algo que te gusta especialmente, luego arrasan. Se acaban, sí, son éxitos de ventas. Y también la cara B, de que la distribución en 2024, contando con la distribución digital, hace que se pueda distribuir mucha más obra, porque no tienes el factor de tener que fabricar. Eso es. Claro. A lo mejor una peli que no vería nunca la luz
porque no se pueden, pues eso, pagar los costes de fabricación, pues a lo mejor sale a cuenta que una distribuidora pequeña la mueva a nivel digital. Claro. O sea que... Claro, sí, bueno, y luego también eso, los procesos son mucho más baratos, de distribución digital, todo el tema de los formatos, claro. Ese es otro melonazo. Es otro buen melón, señor. En el que podríamos meternos. Ya hablamos de distribución en su momento, pero es que la verdad es un tema interminable. A mí a lo mejor es de los procesos que comportan al cine que no están implícitamente metidos en la creación, que me genera mucha curiosidad, porque al final es lo de siempre. Tú puedes tener una película maravillosa y perfecta, pero si la tienes en un cajón, no es una película, porque no la está viendo ni el tato. Hombre, y te digo además que hay muchísimas películas maravillosas que se quedan por el camino precisamente muchas veces por cuestiones de presupuesto, por todo lo que implica tener que enfrentarte a una distribución, hablamos de una distribución comercial. Precisamente la parte que hago yo, la de festivales, es donde esas películas despuntan, donde si tú vas siguiendo localizas que hay obras maestras que se van moviendo por ahí, y de repente se termina la vida en festivales de una película, porque la vida de una película en festivales es limitada. Y claro, como no se puede asumir una distribución comercial, pues se quedan en un limbo raro, se pierden. Esos son los casos que dan pena, pero claro, es que la apuesta que hay que hacer por una distribución comercial con muchísima competencia además es heavy. Y bueno, que las grandes distribuidoras... se sabe los que leemos un poquito sobre el mundillo, que ves los presupuestos que se manejan y a veces son 2 veces superiores a los de la producción. O sea, que es serio. Es muy loco, sí. Y luego tú, claro, ¿no? Es lo de siempre. Cuando la gente analiza cifras de taquilla, dice, vale, cifras de taquilla, es verdad que hay películas que igual no nos gustan tanto, que hacen unas cifras de taquilla brutales. Y luego te pones a yo qué sé, como a indagar un poco sobre presupuestos, tanto en distribución como en prensa, marketing, todas estas cosas, ¿no? Que al final van un poco de la mano porque necesitas atraer público y eso lo haces a través de la publicidad. Y dices, claro, es que realmente aquí ha habido una inversión, o sea, es un poco un círculo vicioso, ¿no? Al final llegan a los mismos sitios, o las mismas pelis, o la misma gente detrás de esas pelis porque sabes que tienen un capital que pueden invertir en conseguir esos resultados de taquilla. Es un tema. El problema también es que se produce tanto, eso es bueno y malo a la vez. Claro. Porque yo hay pelis que he visto en festivales que luego no he vuelto a saber de ellas nada y que mi pensamiento ha sido, jo, qué bien haberlas pillado en este festival, qué suerte he tenido y qué pena porque creo que no las voy a volver a ver. Yo por eso voy como loco a festivales de cortos porque digo, o los ves aquí o no los ves. Es imposible. Joder, bueno, claro, es que estábamos hablando de largos, cortos ya, otro cantar. Tenemos la suerte de que Filmin sí que es una plataforma que apuesta por el corto y puedes verlos ahí eventualmente, pero yo de los cortometrajes, de 100 cortometrajes que veo anualmente, 3 caen en plataforma. Eso es. O sea que sí, es complejo. En fin, Lake Mungo, distribuida por favor. Distribuida en España por internet. Buscarla. Ved la peli, entrad en las redes sociales de Marta, está en Twitter, está en todos lados, y le ponéis un mensajito en plan, me has cambiado la vida, esta peli es una maravilla, o si no os ha gustado, pues entrad y decid, oye, no me ha gustado la peli, pero me ha encantado tanto la charla que has tenido con Rafa que te suelto aquí una suscripción. No te odio por la recomendación. Marta, es un placer siempre hablar contigo. Nos vemos como cada 400 años, pero siempre es un gustazo. Siempre es un gusto, de verdad, compartido. Y nos veremos próximamente, o sea que gracias por pasarte por aquí. Gracias a ti por la invitación. Y a todos y todas que nos escucháis, Spotify, iVoox, YouTube. También nos podéis seguir en Twitter, donde vamos publicando pues los nuevos episodios. Recordad, uno cada lunes hasta que se acabe esto. Tenemos muchos episodios, la verdad. Muchas gracias a todos los que habéis venido. Evidentemente, no lo he dicho en ningún programa, pero muchas gracias a todos los que habéis venido a compartir un ratito conmigo. Muchas gracias a todos los que nos escucháis. Y recordad, tenemos una lista en Letterboxd donde estará Lake Mungo y todas las películas que los invitados han recomendado. Nos vemos en el siguiente episodio y que vaya muy bien. Hasta luego. Chao, chao. Adiós.